nosotros platicamos sobre un tema que se llamaba santidad. La santidad, hablamos de que era aquella parte en la cual nosotros habíamos puesto en el cuarto espiritual o en el cuarto cristiano, en el nivel más grande, la palabra santidad. Aprendimos que la santidad era aquello realmente lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. No era nada que nosotros tuviéramos que hacer para poder alcanzar eso que se llama santidad. La santidad, aprendimos en aquellos días o en las predicaciones anteriores que esa santidad nosotros solo la hemos recibido. Pero también nosotros tenemos que actuar para poder estar o para poder convivir con esa santidad. Dijimos en aquella ocasión que la santidad era interna, que la santidad era la pureza con la cual, era mi estado de pureza con la cual yo accionaba con las demás cosas. Dijimos también que la santidad era externa, era mi vida como yo la estaba representando de los demás. También dijimos, para podernos recordar, que la santidad, que nosotros teníamos que estar limpios de toda inmundicia. Dijimos también que teníamos que estar separados del pecado y que también debíamos de estar dedicados a Dios. Pues ahora vamos a platicar sobre un tema que se llama el humanismo. El humanismo como querer poder caminar. Aquel humanismo que nos detiene para nosotros estar dentro de lo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios, lo repito, es aquello que yo recibí. Porque Cristo hizo una acción en la cruz del Calvario. ¿Qué es humanidad? Humanidad es aquello que yo mismo, mi propio ego, me hace crecer como persona. Es porque yo tengo un estudio superior, yo puedo alcanzar cualquier cosa que yo me pueda proponer. La humanidad es aquello en el cual yo confío más en mis fuerzas y en mi propio intelecto, en aquella capacidad que yo tengo, pero que me la ha dado Dios, pero yo creo que es mía. Esa humanidad es aquella pared que nos está dividiendo para que yo pueda entrar a la santidad. ¿Por qué debo de estar en la santidad? Para yo poder alcanzar ese milagro que yo necesito alcanzar. ¿Por qué debo de estar en santidad? Porque aquello que yo no estoy buscando, pero estoy en santidad, porque estoy dentro del Señor de corazón, el Señor me lo va a dar. Eso es lo que nosotros platicamos en la predicación anterior que nosotros tuvimos con respecto a lo que era la santidad. Hoy vamos a aprender o vamos a empezar a actualizar nuestro propio pensamiento en el actuar que nosotros tenemos como cristianos. Y hoy podemos deducir del por qué nosotros no alcanzamos aquello que nosotros le estamos pidiendo a Dios, que es lo que nosotros venimos a hacer, a un culto de milagros, a un culto de oración, para exponerle al Señor nuestras necesidades. Pero no nos deja alcanzar esto por el humanismo o la humanidad que yo tengo en mí. Le pido por favor que vaya a Lucas capítulo 15, verso 21 al 22. Lucas capítulo 15, del verso 21 al 22. Esta es una historia que todos conocemos, pero hoy la vamos a ver desde el punto de vista humanista. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 15, verso 21, y dice la palabra del Señor. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano, y oramos. Gracias, Padre, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, buscándole el verdadero significado, Señor, para poder llegar, Señor, a tu presencia de una manera correcta. Señor, nos hemos dado el tiempo, Señor, de venir a tu casa, Padre, para poder crecer, Señor, para poder orar, Padre, para poder decirte, Señor, aquellas necesidades y aquellas peticiones que nosotros traemos ante ti, Señor. Pero sobre todo, Señor,
aprender de tu palabra, Señor, para poder acercarnos más a ti, Señor, y para poder crecer de manera espiritual, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad y por el privilegio, Señor, de formar parte de una iglesia que trabaja para ti, Señor, y que habla de tus maravillas, Señor. Bendito tú eres, Padre, Señor. Me despojo de cualquier conocimiento humano, Señor, para poder predicar, Señor, lo que es tu palabra. Bendito tú eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta es la famosa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde todos sabemos que él le pide su heredad o su herencia y él la agarra y se la lleva, ¿verdad? Allá y se la gasta toda. Y se la gasta en aquellas cosas que él quiere para él. Fíjese bien, que él desea para él. Pero hay un momento indicado en el cual él se termina todas las cosas y se da cuenta cuando ya está escaso de dinero o no tiene nada, que él está pasando un mal momento, como todos quizás en un momento lo hemos pasado. Él hasta este momento, mi querido hermano, él está pensando en él, no está pensando en nadie más. Él está pensando en las cosas que él necesita o en las cosas que él quiere. Cuando él se da cuenta de que él ha perdido todo, él dice en su mente: mejor los trabajadores de mi padre en su casa comen mejor de lo que yo estoy comiendo, dice. Y viene él y se regresa a la casa. Y él en el camino, me imagino yo, usted se da cuenta en los versos anteriores, él empieza a repetir lo que nosotros leímos. Y viene él y le explica a su papá o a su padre en ese momento y le dice de las necesidades y todas las cosas que él había pasado. Y la respuesta de su padre fue, y él le dijo a su padre, perdón, he pecado contra el cielo y la tierra y contra de ti, perdón, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese momento, él estaba pensando en él. A veces nosotros como persona cristiana, humanista, desde el punto de vista que nosotros vamos a ver la escritura este día, nosotros buscamos las cosas por nuestro propio bien. Nosotros andamos buscando, incluso pidiendo aquella necesidad a nuestro Dios bajo la perspectiva bajo mi necesidad. Hay que poner en claro que dentro de todo lo que es el evangelismo, todo lo que es el proceso espiritual de nosotros no necesitamos dar nada para nosotros poder alcanzar la bendición de Dios. Yo no necesito realmente tener un servicio. Yo tengo la santidad o tengo la bendición del Señor solo porque Él me eligió. Usted no está aquí porque usted lo decidió, es porque Dios le llamó a que estuviese delante de su presencia. Entonces, el cristiano verdadero ha empezado a perder el conocimiento o la perspectiva con respecto al Señor. Nosotros nos acercamos a Dios por agradecimiento, porque nos ha cambiado nuestra vida, porque nuestro corazón ya no maquina o piensa aquellas situaciones negativas que cada uno de nosotros a veces tenemos. En este contexto, la Biblia nos está enseñando de que nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para podernos ganar el favor de Dios. ¿Dónde se lo puedo comprobar? Verso 22. El verso 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor y vestidle, ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. El Señor en este momento nos estaba demostrando, nos está enseñando ahora que esta postura del humanismo, del cual nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas para el Señor, para poderle agradar, aquellas cosas que nosotros como servidores venimos a servir los 5 días de la semana. Nosotros pensamos que con esa acción que nosotros estamos haciendo, yo estoy más cerca de Dios. Eso es mentira, porque no hay nada que yo necesite, que yo tenga que hacer para yo poder estar delante de la presencia de Dios. Con solo el hecho de poder adaptarme o acatar, el llamado que el Señor me ha hecho de venir a la casa de Dios es suficiente. Por eso es que el humanismo es tan necesario enseñarlo, o el tema enseñarlo dentro de una iglesia, para nosotros aclarar las cosas,
Pastor, entonces es malo servir. No. Lo malo de servir es el objetivo. Si yo vengo a servir una vez de corazón para con el Señor, yo estoy haciendo lo que haría una persona durante muchísimo tiempo. Yo no necesito servir para que Dios me quiera. Dios ya me ama. No necesita el Señor que yo haga algo para yo poder alcanzar el amor de Dios. El humanismo nos está enseñando que si yo hago algo por mis propias fuerzas o con mi propio intelecto, yo me voy a acercar más a Dios. La palabra de Dios también nos está enseñando que a veces nosotros, por prevalecer sobre todas las cosas, nosotros buscamos el dominio y buscamos todo lo que es necesario o todo lo que es procedente o las cosas que se nos están acercando, yo las puedo controlar. El hombre piensa que todas las cosas que están pasando, ya sea desde el punto de vista climático, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos la respuesta de hacer. La Biblia es clara en decir que ni siquiera una hoja en el suelo puede caer si el Señor no lo da o no lo permite. La Biblia es clara en decir que Él es el dueño de todos los tiempos, que Él es dueño de todas las cosas, incluyendo las monedas o los billetes que yo ando, porque Él fue el que me lo proveyó a mí. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso del 21 al 23, nos enseña lo siguiente. Romanos capítulo 1, verso del 21 al 23. Lamentablemente, el hombre ha buscado prevalecer sobre todas las cosas, buscando el dominio y el control de todo lo que existe. Romanos capítulo 1, verso del 21 y 23. Y dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria del Dios incorruptible, se semejanza, de imagen de hombre corruptible y de vez cuadrúpedo. Este es un ejemplo de lo cual la palabra está enseñando de que nosotros como hombres, a veces por el conocimiento que nosotros tenemos, pensamos que nosotros tenemos dominio en todas las cosas. ¿Qué nos puede enseñar el humanismo con respecto a lo que es la vida cristiana correcta? Nosotros a veces nos acercamos a Dios o pensamos que nosotros nos estamos acercando más que la persona que usted tiene a la par por el esfuerzo que yo estoy haciendo. Yo creo desde el pensamiento humanista que yo por predicar, yo estoy más cerca de ustedes. Eso no es así. Nosotros pensamos que porque tocamos en el grupo de alabanza, que porque estamos sirviendo, que porque tocamos cámaras, que porque estamos grabando en vivo, que porque somos pastores de una iglesia diferente o internacional, yo estoy más cerca de Dios. La palabra es clara en decir que toda la gloria siempre va a ser para Él, ¿verdad? Y quiere decir que toda la alabanza tiene que ser para Él. Y si toda la alabanza es para Él, es porque Él es el creador de todas las cosas. Yo no puedo llevarle absolutamente nada a Dios para poderlo agradar. Por eso nosotros los cristianos bautistas sostenemos que la bendición o el ser hijo de Dios no se puede perder, que la salvación no se puede perder, porque la salvación no la gané yo, Cristo me la dio. Al yo haber confesado y al yo haber creído que Jesús es nuestro Salvador. Por eso es que se sostiene desde el punto de vista cristiano que no existe ninguna otra acción comparable a lo que es la muerte de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos, para poder estar en la santidad, yo debo de alejarme del humanismo. ¿Cómo? Pensando y sabiendo con los pies en la tierra que independientemente de la acción que yo haga, yo siempre voy a estar en gracia para con el Señor.
Debo de entender como cristiano que toda la gloria siempre debe de ser atribuida a Él, que es lo que el humanista no hace, que cree que como Él se esforzó, Él tiene derecho a la gloria, que como Él se pasó muchísimo tiempo estudiando, Él se ganó su nota, sino que es el Señor el que nos abrió la mente para que nosotros pudiéramos haber retenido todo aquello que estudiamos para poderlo expresar en una papeleta. Por mucho tiempo nos dieron la oportunidad de ser maestros de este colegio. Yo daba una materia por acá y a la hora de los exámenes a mí me gustaba decirle a mis alumnos, denme permiso de orar. Y mi oración en la broma era la siguiente: Señor, deja sacarse 10 a las personas que estudiaron. El Espíritu Santo no da copia. El Espíritu Santo recuerda lo que yo me puse a hacer una noche antes para poder estudiar. Pastor, qué duro. Sí, pero esa es la verdad. El Espíritu Santo no da copia. Pero si nos recuerda lo que yo he estado parado teniendo, ¿verdad?, por mucho tiempo en la noche, quizás estudiando para poderme recordar. Entonces, el humanismo, mi querido hermano, piensa o nos enseña o nos está demostrando a veces que nosotros nosotros nos podemos acercar más a Dios con el esfuerzo que yo estoy haciendo, dejando a un lado lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. También nos está enseñando que a veces nosotros nos atribuimos la gloria que le pertenece a Dios. Se lo dije al inicio, todas las cosas son para Dios. Todas las cosas que hemos alcanzado es porque Dios me las ha permitido que yo las he alcanzado. Aquel trabajo súper bueno que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha permitido tener. Si a mí me ha dejado predicar acá, es porque Dios lo ha dejado. Yo no he hecho absolutamente nada para poderme haber ganado su voluntad para hacerlo, más que mi corazón limpio, para poder llegar a predicar o poder tocar o poder tener la oportunidad de poder leer la Biblia para poder dar un mensaje. La palabra de Dios, mi querido hermano, es sencilla, pero es necesario que nosotros como cristianos la podamos leer para poder entender lo que es la palabra de Dios o lo que Él revela ante nuestros ojos. Le pido que pueda buscar 2 de Corintios 10, verso 5. 2 de Corintios 10, verso 5. Uno de los problemas más grandes con respecto al humanismo que no nos deja llegar o que es una pared para yo poder alcanzar esa santidad que Dios ya me la ha regalado, es el estilo de vida que la persona adopta. El estilo de vida que la persona humanista cristiana, porque existe ese término ahora, cree que es lo correcto. Hay un sermón que tenemos por ahí que lo quiero mucho en el sentido porque nosotros a través de ese sermón nos dimos cuenta o el Señor nos abrió los ojos para poder entender muchísimas cosas. Hace un par de meses se nos dio la oportunidad de que nosotros fuésemos a Israel. Creo que lo conté en la predicación anterior. Nos llevaron a algo que se llamaba la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa expresa aquellos puntos en los cuales Jesucristo se detuvo por una actividad específica. ¿Verdad? No sabría decirle cuántos puntos son, pero sí recuerdo que son varias estaciones que a veces nuestros hermanos católicos lo hacen. Allá al cuarto estación vino la persona que se llama Rubén. Se llama Rubén, de los que nos enseñan todo lo que es Israel, y dijo: me imagino que los pastores hasta este momento, dijo, ya se dieron cuenta que todo lo que nosotros hemos dicho no aparece en la Biblia. Y yo me quedé, me explotó la cabeza realmente. Dije yo: Señor, ¿por qué yo no me había dado cuenta de que esto no aparece en tu Biblia? De este punto nació este sermón donde dice que Dios no se puede glorificar en una mentira. Dios solo se puede glorificar en una verdad. Entonces, por ende, una persona no puede ser bendecida si no está en la verdad que es Cristo, que es la verdadera revelación que la Biblia tiene. Entonces,
si nosotros conocemos la verdad, Dios se va a glorificar en nosotros, ¿sí o no? Cada una de las cosas que hagamos, Dios se va a glorificar en una de ellas. Por eso es que este día nosotros estamos hablando sobre este tema que es la humanidad, que es una pared que a nosotros no nos deja poder llegar a lo que es la santidad. La santidad, como se lo dije al inicio para recordarle, no es algo que yo hago para mí, sino que es algo que Cristo ya me lo dio, porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Y no tenemos ninguna necesidad de hacer cualquier acción para yo poder alcanzar el amor o estar más cerca de Dios. La palabra de Dios en 2 de Corintios 10, verso 5, nos está enseñando o nos demuestra que a veces la vida que nosotros adoptamos desde el punto de vista humanista es negativo. Dice la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la... ¿Cuál es el problema de las religiones? El problema de las religiones es que yo interpreto la Biblia sin un conocimiento basado teológicamente para mi conveniencia. ¿Verdad que sí? A mí me conviene que las personas piensen que si yo camino mucho tiempo con mis rodillas en una calle súper caliente, van a alcanzar la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando a la persona humanista que si yo estoy haciendo un acto, yo voy a alcanzar la bendición de Dios. Y estamos dejando a un lado lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, en ese pago que no puede ser igual a ninguno, que botó toda su sangre por el pago de nuestros pecados. Y aparte de eso, nos dio vida eterna. ¿Usted cree que una persona humanista que se lacera, que hace cualquier cosa física, va a alcanzar realmente la santidad o va a alcanzar el favor de Dios si Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos está enseñando que a veces nosotros buscamos a nuestro Señor, nada más y simplemente solo por la mejora de nuestra vida, no por amor. Nosotros tenemos personas a veces que han llegado y se han acercado con nosotros para decirnos: pastor, yo necesito que el Señor me ayude. Pero fíjese que de 10 personas, una dice: yo me acerco al Señor porque hoy que me he portado mal, me he equivocado, pero yo quiero cambiar porque lo amo. De 10 personas, hermano, una dice eso. Todos dicen: es que yo quiero que me sane el cáncer. Es que yo quiero que me dé ese dinero que yo debo. Es que yo quiero que regrese mi pareja. Es que yo quiero que sane a mi hijo. Es que yo quiero, yo. Pero aquí no es yo, es Él. Es Él. Por eso es que nosotros a veces los cristianos queremos maniobrar la religión para nuestra propia necesidad. Por eso es que 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos está enseñando que nosotros buscamos de mi bienestar por medio de Dios. Esto nos enseña a nosotros también que a veces nuestro comportamiento social lo estamos moldeando simple y sencillamente por conveniencia de nosotros. Yo soy una de las personas que, por ser mente abierta, la palabra de Dios, no la religión, me ha tratado la manera de ordenar mis pensamientos. Yo soy de los que piensa que una mujer no debe de andar algo corto para verse bonita. Yo soy de los que piensan que una mujer no debe de pintarse demasiado porque Dios le dio la belleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos semejantes a Dios. Y si usted, con todo respeto, se cambia de color de cabello, se pinta su cara demasiado, se deja las uñas que no son suyas, es porque usted está diciendo que no quiere ser igual a Dios. Pastor, es demasiado radical. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros
cambiamos nuestro comportamiento social, cambiamos ciertos pensamientos, pero es por nuestra conveniencia, no por lo que dice este libro maravilloso que es la Biblia y la palabra viva de Dios. La palabra de Dios, mi querido hermano, solo nos dice la verdad. No nos dice o nos da un amplio aspecto para que yo pueda discernir o decir que yo voy a hacer esto porque a mí me conviene. La humanidad, mi querido hermano, como se lo dije al inicio, es un pensamiento que nosotros hemos ido adquiriendo simple y sencillamente por mi propio yo y no por estar en la presencia de Dios. El humanismo nos ha dado un lugar de una vida superficial en la comunión de Dios y sus diversas manifestaciones. Efesios, no lo busque, Efesios capítulo 2 del verso 8 al 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Por eso es que a veces mucha gente pensamos como cristianos, no sé si le ha pasado a usted, pero yo en mi caso tengo una norma, ¿verdad?, impuesta por mí, que yo en la noche siempre leo la Biblia antes de acostarme, independientemente de la hora. Pero yo me obligo a leer aunque sea un capítulo, pero un capítulo estudiado, hermano. No así, ¿verdad? No así, por el amor de Dios, no, estudiado. Si yo lo leo y no lo comprendo, yo lo vuelvo a leer el siguiente día. Yo lo vuelvo a leer el siguiente día. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios. Porque la palabra que está acá es la que no me aleja. La palabra que está acá me va a llevar a la santidad. No me va a alejar como el humanismo, que lo pienso por mí mismo. En esa lectura que uno tiene, a veces uno lee 2 capítulos o 3 capítulos. Entonces cuando uno cierra su Biblia, dice, puchica, hoy sí me va a ir bien todo el día, porque como hoy leí 3 capítulos. No, hermano. No. Dios no obra bajo mi voluntad. Dios obra bajo su voluntad, que es perfecta. Que es perfecta. Dios siempre me va a dar a mí lo que yo necesito. Sí. Siempre va a recibir usted esa necesidad económica, esa sanidad, que regrese su hijo, que regrese su esposo. Pero antes de hacer todo eso, le va a quitar ese pensamiento humanista para que usted entienda que esas cosas no las necesita, sino que usted necesita a Dios. El humanismo no nos motiva a mirar al cielo, sino a la tierra. El humanismo nos evita estar en santidad que Cristo nos ha dado ya, por el simple hecho de creer que por medio de nosotros mismos vamos a alcanzarle. El humanismo es un pensamiento natural del hombre en su conocimiento en la naturaleza de Dios, que es espiritual. Por lo tanto, no podemos acercarnos a Cristo en su santidad. Hay que despojarnos de toda moral humana, valor secular, pensamiento pragmático y falsas doctrinas que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Hoy y siempre, mi hermano, la cruz adelante y el mundo atrás. Vamos a orar. Gracias, Padre, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de poder orar, Señor, de poder estudiar, Señor, un tema que se llama humanismo cristiano, Señor, para que nosotros podamos acercarnos realmente a ti, Padre. Entender, Señor, que ninguna fuerza que yo haga, ninguna acción, Señor, ninguna cosa que yo tenga bajo mi mano, Padre, yo pueda, Señor, alcanzar tu voluntad, Señor. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos has dejado estar en tu presencia, Señor, independientemente en el estado, Señor, en el que estamos ahorita, Señor. Si estamos mal, si estamos bien, si estamos en necesidad. Pero el simple hecho, Padre, que nos das la oportunidad de estar delante de ti, Señor, en tu casa, nos dice que nosotros estamos en ti ya, Señor. Gracias, Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén.
Un aplauso al Señor, mi hermano.